Imagina una vida donde te sentís pleno, plena, valioso, valiosa y profundamente amado. Imagina una vida donde puedes ser vos, sin miedo, sin máscaras y sin tener que encajar. Una vida donde entendés que no sos lo que haces, ni los éxitos que acumulás, ni los logros que tengas, ni lo que los demás esperan de vos. Sos algo mucho más valioso y grandioso. Un ser con propósito, un ser con esencia, un ser trascendente. Soy Daniela González y te doy la más cordial bienvenida a Trascendente. Hola a todos, ¿cómo están? No saben cuánta ilusión, cuánta alegría me da estar otro domingo más con ustedes por acá. Y muchísimo más aún me ilusiona el poder estar continuando un tema tan maravilloso como el que iniciamos la semana pasada, que es el vacío infinito. Ese vacío que nosotros cuando queremos algo lo logramos y seguimos sintiendo que falta más, o cuando queremos, o cuando incluso ya tenemos muchos logros, muchos reconocimientos, o nos convertimos en dueños de una gran empresa, hemos acumulado muchas riquezas y sentimos que aún falta algo. O cuando estamos en una relación con un novio, con una novia, con una pareja, con esposo ya, y siguen sintiendo que se sienten solos o que les falta algo. ¿Por qué ese vacío que nosotros tenemos en nuestro corazón es tan insaciable? Entonces hacíamos la reflexión de que en muchísimas ocasiones creemos que llenando con cosas materiales ese vacío infinito que viene de que fuimos creados por un Dios inmenso, un Dios de amor infinito, creemos que llenando con cosas pequeñitas o con cosas materiales vamos a lograr saciar esa sed de amor o esa sed de infinito. Entonces les decía que me ilusiona muchísimo el continuar este episodio porque precisamente lo vamos a ampliar sobre ese tema maravilloso de ese vacío de amor, ese amor infinito que muchísimas veces nosotros sentimos que el corazón nos estalla de que queremos dar amor, que queremos también recibir amor, pero muchísimas veces que ni siquiera entendemos de dónde viene ese deseo de querer darlo todo, o ese deseo de querer ser elegidos, ese deseo de querer ser amados, ese deseo de poder, como decimos muy comúnmente, encontrar a nuestra media naranja, encontrar a nuestra otra mitad o a esa persona con la que vamos a compartir el resto de la vida. Entonces andamos por la vida buscando y buscando y buscando incansablemente con esas ansias de amar y esas ansias de sentirnos amados. Entonces, me emociona y me ilusiona tantísimo este tema porque es algo que cuando yo lo comprendí me cambió completamente la vida. Así que déjame decirte que este episodio es desde lo más profundo de mi corazón para vos que sentís que está pasando el tiempo y no encontrás a tu pareja ideal, o que sentís que ya has pasado por muchísimas relaciones y que nunca vas a encontrar a esa persona indicada, o que sentís que no existe la persona que te va a amar como vos querés ser amada, o que no existe esa persona a la cual vos vas a poder entregarle todo tu corazón y vas a confiar plenamente en él o en ella. Entonces déjame decirte que este episodio es precisamente para vos. Entonces, aquí hacía como algunos de los casos, o les mencionaba algunos de los casos con los que muchos jóvenes solemos enfrentarnos en muchas ocasiones. Y les digo solemos porque yo he pasado por ahí. Yo he estado en esa incertidumbre de cuándo iba a llegar o cuándo realmente alguien me va a elegir. O sea, y lo decimos así. Y se los digo, o sea, como de mi modo vulnerable.
muchas veces decimos esto, o sea, cuando alguien realmente me debe elegir. Y esto viene, obviamente se lo voy a explicar más adelante, desde un sentimiento equivocado de querer ser amado o desde un sentimiento equivocado de buscar quien te complemente. Entonces, vamos a empezar por lo inicial o vamos a empezar por lo primero, que es este vacío infinito. ¿De dónde viene ese vacío de que queremos amar, de que queremos entregarlo todo? Entonces les voy a contar una pequeña historia. Quizás muchos ya han escuchado esta reflexión, quizás muchos la hayan escuchado anteriormente, pero es una historia donde básicamente cuenta de que una vez estaba como un grupo de águilas, estaban en un lugar y resulta que uno de los huevitos que estaba en los nidos de estas águilas se cayó. Entonces se quebró. ¿Dónde cayó? Cayó en una granja y nació una aguilita. Entonces resulta que como esta aguilita se cayó y cayó en la granja, en esa granja solo habían gallinas. Y ustedes saben que las gallinas no vuelan, o sea, las gallinas están en tierra, las gallinas caminan con su cabeza cabizbaja, básicamente solo picoteando, buscando el suelo y caminan chocando unas entre otras. Entonces, a medida iba pasando el tiempo, esta aguilita obviamente se estaba comportando como las gallinas porque era lo que miraba, o sea, ella había nacido ahí y hacía lo que miraba, lo que prácticamente había aprendido. Entonces resulta que empieza a pasar el tiempo y esta aguilita comienza a crecer. Entonces ella miraba que tenía alas y o sea, las movía y sentía que eran para algo. O sea, en el fondo esta águila sabía que esas alas eran para algo. Pero como ella estaba rodeada de gallinas, entonces seguía haciendo lo que las gallinas estaban haciendo. Entonces, una vez pasa por el cielo un grupo de águilas y ella estaba viendo para arriba precisamente en ese momento. Entonces viene y empieza a cuestionarse y dice, ¿por qué hacen eso? O sea, yo también tengo alas. Entonces empieza a moverlas y empieza como esa ansia de querer encontrar una respuesta porque las águilas, ni siquiera sabía que se llamaban águilas o ni siquiera sabía que eran águilas porque para ella lo único que existía eran las gallinas porque era con quien convivía. Entonces empieza a cuestionarse y crece con eso y empieza a preguntarle a las demás gallinas que por qué ella no usa sus alas. Entonces las demás le dicen, ya cállate que vos sos una gallina, o sea, continúa haciendo lo que hacemos. Entonces continúa pasando el tiempo, pero ella seguía sintiendo que estaba hecha para algo más grande, o sea, que estaba hecha para algo que no era lo que conocía. Se viene, pasa más el tiempo y una vez un águila volando bajo como que se paró en ese lugar. Entonces viene y mira que en ese grupo de gallinas estaba un águila. Entonces se acerca y le dice, ¿qué haces aquí? Entonces viene la aguilita y le dice, es que yo soy de aquí, yo soy gallina. Entonces viene y le dice el águila grande, no sos gallina, vos sos águila, vos podés volar. Entonces viene, la levanta y la tira de un solo. Y en medio de ese miedo de que no sabía qué hacer, empieza a mover sus alas y empieza a volar. Entonces viene el águila y recuerda que fue hecha para volar, que entonces empieza a aprender y o sea, el águila se convierte en lo que en el inicio había sido destinado, había sido creado, había nacido para ser. Entonces aquí lo vamos a conectar un poquito con la historia del Rey León. El Rey León no recordaba quién era y cuando recuerda quién es, vuelve, toma su lugar y se posiciona en esa grandeza a la que estaba destinado desde el inicio porque ese es su lugar. Entonces, aquí lo quiero relacionar con una historia, de hecho este es un pasaje bíblico que lo leemos en Juan, donde en un momento los fariseos vienen y le preguntan a Jesús, ¿por qué las personas se divorcian?
¿Acaso eso está permitido? O entonces viene Jesús, obviamente el pasaje es más completo, pero yo se lo voy a resumir. Viene Jesús y les dice, en el principio, bueno, las personas se divorcian por la dureza de su corazón, mas en el principio no era así. Y viene Jesús y les responde con esto del principio. Entonces acá quiero hacer énfasis en ese principio. ¿A qué principio se refiere Jesús? Porque viene y hace tanto énfasis en el principio no era así. Entonces, si nosotros nos vamos al principio, allá por el tiempo de Adán y Eva, para quienes han leído las escrituras en la historia de que, bueno, antes del pecado original, antes de que Eva comiera el fruto prohibido, en el principio viene Dios y crea a los animales, o sea, todos los días, todo el relato de la creación, crea el cielo y la tierra, crea los animales, crea los árboles, crea todo lo existente y viene y después crea al hombre. Y después del hombre, bueno, resulta que en este momento estaba solo Adán, ¿verdad? Primero creó al hombre. Entonces en ese momento Adán convivía con todo el resto de la creación, convivía con los animales, convivía con las plantas, con toda la naturaleza. Pero sentía que no había nada o nadie parecido a él, entonces como que se sentía diferente, como que se sentía que no era similar al resto de la creación. Entonces viene después Dios y de una costilla de Adán crea a Eva. Y en ese momento Adán estaba dormido, estaba en un sueño profundo. Entonces viene y crea a Eva y cuando se despierta Adán, maravillado, ve a Eva y dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. O sea, se sorprende y en ese momento en que se maravilla de ver a Eva, se reconoce que es distinto a la naturaleza, que es distinto a los animales. Ahora sí, o sea, encuentra a esa maravilla como que wow, o sea, Dios por fin me hizo alguien para mí, o sea, para compartir, para que me entienda, para que ya no ande solo yo por aquí, por la naturaleza, intentando hablar con los animales porque ni siquiera me entienden, o intentando hablar con las plantas porque no me entienden, sino que viene y dice, wow, o sea, esta vez sí, ya puedo compartir todo esto que antes, o sea, obviamente le gustaba andar por ahí, pero se sentía como que no podía platicar, no podía hacer todo con los demás. O sea, ahora viene Eva y wow, ahora sí, y se maravilla en la belleza de Eva. Entonces, cuando yo hago esta reflexión es porque en ese principio, Dios, o sea, antes de que Eva cometiera el pecado, de que Adán y Eva cometieran el pecado, Dios creó al hombre y a la mujer con un plan perfecto, o sea, para que disfrutaran de la maravilla de la creación, para que compartieran todo de una manera tan pura y genuina que no había pecado en eso, o sea, no había mala intención. Todo era que compartieran su felicidad y no era que Adán estaba incompleto, porque él era un hombre completamente perfecto, o sea, no le hacía falta nada, tenía 2 brazos, tenía 2 piernas, estaba su cuerpo completo, no era que le hacía falta a alguien. Entonces viene y crea a Eva y le surge a Adán como una alegría excepcional de que ahora ya podía compartir toda esa naturaleza con alguien más. Entonces aquí quiero hacer esta reflexión porque el plan original de Dios era unir a las personas para que compartieran esa maravilla que Él había creado para ellos. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día andamos tan enfocados en buscar esa persona? Ay, de que si yo no encuentro esta persona, yo no voy a ser feliz. O de que yo ya se me está pasando el tiempo y no encuentro a nadie. No, es que yo nunca voy a encontrar a esa persona que me ame, que no. Y nos llenamos de esa ansiedad por querer encontrar a alguien, por querer buscar a alguien, que nos olvidamos de ser quienes somos. Es decir,
les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos muy enfocados en una meta o muy enfocados en algo, toda nuestra energía, toda nuestra concentración, toda nuestra forma de actuar se empieza a enfocar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Pasa muchísimo que nosotros con esa desesperación o esa ansiedad de querer encontrar a alguien, nos desenfocamos de convertirnos en nuestra mejor versión. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Si yo, y se lo voy a poner como ejemplo porque yo literalmente pasé por esa etapa y literalmente estuve en ese momento o sea, que no existe una persona para mí, que no voy a encontrar esta persona, o de que nadie me va a elegir, o esto, y yo creo que las chavas entramos más en esa búsqueda desesperada que no es sana, pero que suele pasar. Entonces, como si nosotros ponemos todo nuestro enfoque en buscar, en será que sí es, será que no es, nos olvidamos de expresar lo que realmente somos, porque nuestra concentración, nuestra energía, todo lo que hacemos está más enfocado en esa búsqueda desesperada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos de buscar desesperadamente, empezamos a convertirnos en nuestra mejor versión y a ser lo mejor de nosotros mismos, porque estamos enfocados en ser mejores y en ese superarme a mí mismo, en ese ser mejor, empezamos a atraer a personas que realmente se ven maravilladas por lo que somos, por nuestra esencia, por ser nosotros mismos, por nuestra autenticidad, por no buscar parecernos a alguien para gustarle a alguien, sino porque nosotros nos enfocamos o ponemos nuestra concentración, ponemos nuestros esfuerzos en convertirnos todos los días en un poquito más o en un 1% más a nuestra mejor versión. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de poner toda esa energía y que es desgastante en andar buscando, ay, es que le tengo que gustar a esa persona, que tengo que aparentar ser mejor, que tengo que aparentar ser es desgastante el tener que estar llenando expectativas para mantener a alguien y mantener a alguien desde el egoísmo, porque estamos intentando retener a alguien desde lo que no somos. Entonces, cuando nosotros toda esa energía que nos desgastaba la enfocamos en trabajarnos nosotros mismos, en convertirnos nosotros mismos en nuestra mejor versión, eventualmente vamos a empezar a atraer a las personas adecuadas porque estamos irradiando autenticidad, estamos irradiando nuestra esencia, estamos irradiando la grandeza y la maravilla de quienes somos. Y créanmelo, o sea, se los digo desde lo más profundo de mi corazón porque yo he estado en esas situaciones y hoy, gracias a Dios, tengo la maravilla de estar comprometida con un hombre increíble, con quien va a ser mi futuro esposo, un hombre maravilloso. Y no fue una búsqueda desesperada, no fue una búsqueda por llenar expectativas, no fue una búsqueda intentando aparentar o buscar ser lo que él quería que yo fuera, sino desde mi enfoque en convertirme todos los días en un 1% mejor. O sea, lo único que yo tengo que buscar en mi día a día es ser mejor que la persona que fui ayer. Y cuando buscamos ser mejor, ese cómo servir más al mundo, cómo ayudar más, o sea, cómo dar más de mis dones y de mis talentos al hacer un poquito, aunque sea un granito de arena para que el mundo sea mejor. Ese debe ser nuestro enfoque, cómo amamos más, cómo amamos mejor, cómo servimos más, cómo servimos mejor. Y eventualmente, Dios, en el momento perfecto, o sea, cuando ya no note que venimos únicamente para arrebatar desde el egoísmo la paz de otra persona, en ese momento preciso viene y te dice,
estás en el momento para que compartas toda esa grandeza, para que compartas toda esa felicidad con esta persona. Entonces, aquí quiero hacer un énfasis muy, muy, muy importante y que lo decía, que lo he escuchado muchas veces a lo largo de los últimos años en mi vida y que me cambió completamente la forma de ver el amor. Y es que lo opuesto al amor no es el odio, sino que es el uso. Lo opuesto al amor no es el odio, es el uso. Imagínense cuántas veces nosotros a lo largo de nuestra vida inconscientemente hemos utilizado personas enmascarándolo en el amor. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos llamado amor a estar con alguien solo porque nos sentimos seguros o porque tenemos miedo a estar solos? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con una persona solo porque queremos obtener un beneficio de esa persona? ¿O cuántas veces, y esto no es únicamente para relaciones de novio, de novias o de parejas, sino amistades, conocidos, cuántas veces nosotros nos hemos acercado a una persona únicamente por lo que esa persona nos puede ofrecer o por lo que esa persona me puede llegar a facilitar algo? Entonces, lo opuesto al amor no es el odio, es el uso. Y cuando hablamos de esto en relaciones, es que muchísimas veces, y pasa muchísimo, de parejas que están juntas y la mujer o el hombre está utilizando a la pareja por el simple hecho de no estar solo o por el simple hecho de que me beneficia lo que esa persona me puede ofrecer o que me beneficia lo que esa persona tiene para darme. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta para reflexionar sobre qué es lo que yo estoy buscando verdaderamente en esta persona o qué es lo que genuinamente yo quiero entregar a esta persona. Y aquí quiero cambiar el chip de algo que nosotros lastimosamente, a nosotros lastimosamente, el mundo, la sociedad, las películas, las series de televisión, incluso nuestros mismos círculos cercanos, nos han enseñado un amor muy, muy pequeño. Y así se los digo, o sea, las series, las películas, el mundo, la sociedad, nos han enseñado un amor muy, muy pequeño, o sea, demasiado pequeño para lo que verdaderamente es el amor. O sea, yo no sé si ustedes han escuchado la diferencia entre lo que es el amor eros y lo que es el ágape. Y si no la han escuchado, se las resumo un poquito. El amor eros, que es todo este amor que nosotros muchísimas veces llegamos a decirle amor y quizás se queda como muy lejos de lo que realmente es el amor. El amor eros es todo esto que viene del sentimiento, de la emoción, el de la atracción, el de qué bonito, me hace sentir bonito y todo esto de, ay, qué bonito que se ven, ay, qué bonitos los detalles, que no sé qué, todo esto de la emoción, el del te amo porque estoy sintiendo o porque me hace sentir bonito, me hace sentir bonita o me hace sentir especial. Sin embargo, ese amor es temporal. El amor ágape es ese amor de decisión que nosotros ya no es porque me hace sentir bonito, no es porque me gusta cómo me siento cuando estoy con vos, o no es porque, ay, me parece genial, o me parece bonito, que no sé qué, y el detallito, o ay, es que sos guapísimo, sos guapísima, sino ese amor genuino de decisión, de yo conozco cuáles son tus defectos, yo conozco
cuáles son tus debilidades y aún así decido amarte. Y aún así decido elegirte todos los días. Y no solo de relación, o sea, yo quiero que en este podcast quede muy, muy claro que nosotros no estamos llamados únicamente a amar en una relación o en un noviazgo o en un compromiso o en un matrimonio. Nosotros estamos llamados a amar al 100% a todas las personas que nos rodean. Estamos llamados a entregar, pero desbordar amor al mundo. Por eso es que muchísimas veces nosotros sentimos esas ansias de entregar tanto que ni siquiera entendemos qué es lo que estamos sintiendo. Entonces aquí les voy a dar otro elemento muy importante, y es lo que yo, bueno, no solo yo, pero la definición que más me ha hecho entender el amor. Amar es desear el bien de otra persona. Cuando yo amo, deseo el bien de esa persona. Y se lo voy a poner en un ejemplo. Digamos, en mi caso, mi novio, mi prometido, también es católico, compartimos la misma fe, y nuestra meta más grande en la vida, o sea, obviamente es un caminar completamente difícil, pero nuestra meta más grande en la vida, o sea, en algún punto, es llegar al cielo. Entonces nosotros decimos, amar es desear el cielo para la otra persona. Y en ese desear el cielo para la otra persona, imagínense toda la responsabilidad que hay. O sea, todo lo que conlleva ser un facilitador del cielo para la otra persona. Y este es un ejemplo que yo se los pongo de mi relación. Pero literalmente amar a alguien es desear el bien de la otra persona. Y si yo no estoy llamado solo a amar en una relación, sino a amar en general al mundo, yo en ese amar debo buscar el bien de las otras personas. ¿Y cuán difícil es esto? O sea, cuán difícil es desear el bien de aquellas personas que nos han hecho daño. Cuán difícil es buscar el bien o desear el bien para aquellas personas que nos están deseando todo lo contrario. O cuán difícil es buscar el bien para aquellas personas que sabemos que nos han afectado en algún punto de nuestra vida. O sea, solo pónganse a pensar. Esas personas que a ustedes, cuando yo les digo esto de amar, es desear el bien para el otro, ¿cuántas personas nos hacen, o nosotros decimos que se nos hace difícil buscar ese bien para esa persona? Entonces, con esa reflexión de que si amar es buscar el bien para la otra persona, ¿cómo yo estoy amando hoy en día? ¿Cómo yo estoy siendo instrumento o estoy siendo facilitador del bien para las otras personas? Imagínense cuántas veces nosotros decimos Dios es amor, o cuántas veces hemos escuchado a lo largo de nuestra vida la frase Dios es amor. Pero alguna vez se han puesto a pensar o han reflexionado por qué nosotros decimos Dios es amor. ¿Cómo explicaríamos que Dios es amor? Entonces, esta pregunta se la vuelvo a hacer a ustedes. O sea, te la vuelvo a hacer a vos que sentís que no vas a encontrar a la persona ideal. Te la vuelvo a hacer a vos que sentís que están pasando los años y ya no encontrás a nadie y andás en esa búsqueda desesperada de arrebatar, de conformarte con el primer amor que se te pone en el camino, amor entre comillas, porque aquí es uso, o sea, me siento sola, entonces voy a estar con el primero que se me cruza en el camino, o con el primero que me haga sentir bonito.
¿Cuántas veces has renunciado o cuántas veces has dejado de amarte a vos primero por conformarte con migajas? ¿Cuántas veces ese vacío infinito de amor que tenés lo has llenado con migajas? ¿Y hasta cuándo vas a seguir llenando ese vacío infinito de amor con lo primero que aparezca en tu camino? Entonces aquí, volviendo a esta pregunta de por qué decimos que Dios es amor, cuando nosotros pensamos en ese amor perfecto, cuando nosotros pensamos en ese amor con el que todos soñamos, porque independientemente de si creemos en Dios, no creemos en Dios, de si somos practicantes, no somos practicantes, todos tenemos ese deseo infinito de que nos amen, de sentirnos elegidos, de sentirnos deseados, de sentirnos abrazados, de ese deseo de fidelidad, ese deseo de sentirme escuchado, de sentirme acompañado, de sentirme protegido, de sentirme abrazado, de sentirme entendido, de que alguien me tenga paciencia, de que alguien entienda en mí lo que muchísimas veces ni yo mismo entiendo que está pasando por mi cabeza. Entonces, si nosotros nos ponemos a reflexionar, cuando hablamos de paciencia, no hay nadie que sea más paciente que Dios. Cuando hablamos de fidelidad, no hay nadie que sea más fiel que Dios. Cuando hablamos de amor, no hay nadie que haya desbordado amor más grande en esta vida o en esta tierra que Dios. Cuando hablamos de entender, ¿quién nos va a entender más que el mismo que nos creó? O sea, es como que nosotros tengamos o compremos un electrodoméstico o un carro o lo que sea y deja de funcionar y lo llevamos a 1000 mecánicos y 1000 mecánicos no entienden qué pasa. Pero lo llevamos a aquel que lo creó y rapidito se va a dar cuenta de cuál era la falla porque él lo diseñó, porque él se tomó el tiempo de hacer cada piececita, porque él se tomó el tiempo de pensar cómo iba a funcionar, de hacer los cálculos. Entonces, rapidito sabe qué es lo que le está pasando, porque él lo creó, porque él lo construyó. Entonces, ¿quién entiende más esa obra creada por él que el que lo creó? Entonces, ¿quién nos va a entender más que aquel que nos creó? ¿Quién nos va a entender más que aquel que nos diseñó, que nos pensó, que nos soñó? Cuando hablamos de confianza, ¿quién tiene más confianza que Dios? Entonces, cuando nos ponemos a pensar por qué decimos que Dios es amor, es porque Dios es el amor en mayúsculas. O sea, es que es literalmente ese desbordar amor. Y ese desborde o ese derroche de amor de Dios sos vos. Vos sos la obra maestra de Dios. O sea, sos su sueño materializado en carne y hueso, literalmente. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que ya somos amados. Ya somos vistos, ya somos requete mega elegidos, ya somos súper mega entendidos, ya tenemos a alguien que nos sea infinitamente fiel, que es ese alguien que nunca nos va a defraudar, es ese alguien que nunca nos va a dejar de escuchar, es ese alguien que nunca nos va a dejar de perdonar. Y ese amor infinito que nosotros lo queremos poner en una persona. Que si bien nosotros somos seres infinitos, como humanos somos imperfectos. Pero ¿qué pasa? Nosotros andamos buscando llenar ese vacío del corazón con un amor que si bien todos amamos como seres humanos imperfectamente,
andamos queriendo poner ese peso gigante del amor infinito que todos soñamos y deseamos en otra persona igual que nosotros, con mismas fallas, con mismas debilidades, con mismas carencias, obviamente quizás diferentes. Pero imagínense cuando nosotros solo queremos poner el peso gigante de ese amor infinito en otra persona. Ay, pobrecito, pobrecito mi prometido si yo hiciera eso. O pobrecito tu novio, pobrecita tu novia. Si vos querés poner ese vacío infinito en alguien igual a vos, que está intentando hacerlo mejor, pero que no siempre va a poder. Entonces, antes de vos querer llenar ese vacío de amor con alguien, entender que el único que va a saciarlo completamente es Dios. Y una vez que vos le das permiso a Dios de llenar ese vacío, te vas a sentir tan pleno, te vas a sentir tan completo que créeme que hasta ese momento va a llegar esa ansiedad, esa búsqueda desesperada de ¿cuándo será que hoy? Es que me voy a arreglar hoy porque bien bonita voy a ir a una fiesta para gustarle a alguien, o que hoy me voy a poner súper guapo, los chavos, para gustarle a alguien, o para... Cansa, cansa muchísimo, desgasta muchísimo el querer agradarle a alguien, el querer ser elegido por alguien, cuando ya estás siendo completamente elegido, pero estás desenfocando todo ese amor que te está dando en querer arrebatar rápido en otra persona, en querer obligar a alguien que te ame, cuando ya te están amando un gigante. Entonces hoy quiero hacer esta reflexión sobre esto para decirte que ya sos completamente amado. Estés o no estés en una relación, desde antes ya sos completamente elegido, elegida. Y cuando te des cuenta, cuando experimentes, cuando lo entendás, cuando lo vivas, vas a dejar de perseguir y vas a empezar a vivir. Y en ese vivir vas a irradiar completamente tu grandeza, porque la vas a vivir, la vas a encarnar, la vas a materializar, te vas a sentir como la persona más amada del mundo. Entonces vas a empezar a atraer desde la maravilla de que las personas encuentren en vos un atractivo no desde la desesperación, sino porque estás siendo vos en tu máximo esplendor. Y aquí les estoy metiendo como muchas cosas de un solo, pero bueno, después podemos profundizar sobre este tema en más podcasts, o si tienen alguna pregunta me la hacen saber y yo con todo gusto ejemplifico más esas cosas en siguientes episodios. Pero aquí hay otra cosa. Cuando nosotros dejamos de vivir desde nuestra esencia, o nos alejamos de esa columna vertebral de quién venimos, es como si, digamos, está un árbol y está el tronco, que es como el que viene de la raíz y el que básicamente transmite todo hacia las ramitas y hacia las hojas, y esas ramitas o esas hojas y esas flores tienen vida porque están pegadas al tronco. Pero ¿qué pasa? Si yo arranco una ramita, esa ramita eventualmente se muere, deja de vivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos alejamos de la fuente grande, infinita del amor, o cuando nosotros nos alejamos o nos separamos de esa fuente infinita que es Dios, como la ramita, obviamente no es que nos vamos a morir literalmente, pero sí nos andamos comportando como que estuviéramos muertos en vida. Literalmente andamos sobreviviendo, porque los seres humanos fuimos creados por amor, para el amor. O sea, no hay algo más en esta vida que nos vaya a satisfacer más, o que nos vaya a llenar más, o que nos vaya a encender más el corazón que amar, o que sentirnos amados. Pero más que sentirnos amados, amar. Si ustedes se ponen a pensar en cuáles han sido los momentos en los que más felices se han sentido en su vida, ahorita, tómense, les voy a dar 5 segundos para que piensen en 5 segundos para que piensen en qué momento ustedes se han sentido felices en su vida.
Quizás se te viene un recuerdo con tu familia. Quizás se te viene un recuerdo con tus amigos. Quizás se te viene un recuerdo con tus hijos. Se te viene un recuerdo en un grupo con tu iglesia, en un grupo con tus amigos, sirviendo, dando comida a los necesitados, sirviendo en un voluntariado. Pero hay algo que coincide en cualquiera de los momentos en los que se te haya venido a la mente. Vos estabas sirviendo, vos estabas entregando amor, vos estabas amando. Porque los seres humanos, en lo que más nos va a acercar a sentirnos plenos, a sentirnos llenos, a sentirnos completos, pero derrochando plenitud, es cuando estamos entregando nuestros dones, cuando estamos entregando nuestra vida para amar a los demás. Entonces, volviendo a lo que les decía, si esa ramita se separa, se muere. Si nosotros nos separamos de la fuente infinita del amor, dejamos de amar y empezamos a usar. Y empezamos a andar desesperadamente intentando arrebatar el don de la otra persona y empezamos desesperadamente a andar buscando, aparentar, parecerme a esta, parecerme a aquel, porque yo quiero verme así como se ve esa persona, entonces quiero, es que a aquel le gusta aquella, entonces yo voy a buscar parecerme a aquella para yo gustarle también y que yo le guste más que. No, es muy desgastante. Se los digo, es desgastante. Y vos sos consciente de que lo que te estoy diciendo es cierto, es desgastante. El tener que levantarte todos los días para gustarle a alguien, para ir a una fiesta. No, o sea, la persona que realmente te ame se va a enamorar de lo que sos. Pero solo vas a ser vos cuando salgas de esa ansiedad desgastante de querer usar personas. Y empeces a amar, empeces a desear el cielo para los demás, empeces a desear el bien para todos. Entonces, wow, es que he hablado tanto que ya no sé ni siquiera qué les he dicho, qué no les he dicho, pero de todo corazón se los digo. El vacío infinito del ser humano es un vacío infinito de amor. Porque el que lo creó es el amor en mayúscula. Y solo ese amor en mayúscula es capaz de llenar ese vacío infinito que puso o que depositó en tu corazón. Entonces, nadie más lo va a llenar. O sea, obviamente, nosotros en nuestra vida, en la medida de lo posible, intentamos que nuestro amor humano imperfecto se parezca lo máximo posible. O sea, es imposible, pero lo máximo posible a ese amor divino. Entonces, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo cómo ama Dios, cómo amaba Jesús, vamos buscando hacer en nuestra imperfección que ese amor frágil, ese amor humano, se empiece a parecer más al amor divino. Y este ya es otro tema para otro día, pero quiero solo hacerles saber que ese vacío no es que estés mal hecho. Ese vacío es que estamos buscando en el lugar equivocado. Y desde lo más profundo de mi corazón te quiero decir que no estás solo, que no estás vacío, sino que ya hay alguien que te ama y que te ama infinitamente. Y cuando te des cuenta, cuando reconozcas ese amor infinito, gigante, incondicional, vas a poner toda tu atención en ese amor y vas a empezar a traer maravillosamente lo que ese amor tiene preparado para vos. Pero no a tu forma, no a tus medios, no como vos querrás arrebatar, sino como Él ha preparado, como Él ha diseñado, como Él ha soñado para vos. Así que espero tengan una muy, muy feliz semana, que todo lo que Diosito tiene preparado para ustedes pase de muy bonita forma esta semana. Les deseo miles de éxitos, miles de alegrías, miles de emociones, muchísimo amor. Y si les gustó este podcast, compártanlo, denle like, suscríbanse para que sigamos hablando de estos temas. No saben cuánto me ilusiona, cuánto me llena el corazón
el poder estar platicando acá con ustedes. Así que un abrazote gigante para todos y nos vemos la próxima semana. Los quiero